Presenta. Presentado por GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. GCI Radio. GCI Radio. Vibrando con tus sentidos. Buenas tardes, soy la psicóloga Berenice Castañeda y estamos en busca de tu transformación personal. Hoy vamos a hablar de un tema en el que es muy interesante porque vamos a hablar de la violencia contra las mujeres en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Este día es muy importante a nivel internacional porque justamente buscamos eliminar cualquier tipo de violencia, ¿no? No solo la de género, que es la que enmarca este día, sino todos los demás tipos de violencia que nos pueden llevar a llevar a cabo o nos pueden llevar a situaciones, a dificultades, a tener distintos tipos de relaciones, ¿no? Familiares, de pareja. Por eso es más allá de la violencia de género. En este caso, nuestra experiencia, nuestro trabajo, pues nos habla justamente de cómo experimentar una vida libre de violencia, ¿no? Nuestras dificultades no necesariamente uno se va a dar cuenta de cómo se van desarrollando. Nuestra vida no necesariamente es fácil, ¿no? Porque no nos enseñan que uno tiene que vivir libre de violencia, sea hombre o sea mujer. Nuestras relaciones interpersonales nos han hecho a veces ser muy permisivos, ¿no? Y que nuestra vida en general sea a veces caótica, a veces difícil, y que normalmente podamos pensar que la violencia está ahí y que en algún punto uno puede contra ellas. Pero de acuerdo a las situaciones que se ven a nivel mundial, pues no necesariamente es así, ¿no? Tenemos convenciones como la CEDAW que tiene que ver con la implementación contra la discriminación y eliminación de violencia contra la mujer. A final de cuentas, todos estos marcos legislativos, marcos internacionales, nos empiezan a formar como personas, como sociedades, ¿no? Nos dan políticas públicas, marcos normativos, ¿no? Que a final de cuentas eso nos puede dar una idea que no solo somos nosotros entes individuales, sino que somos entes colectivos, ¿no? Por eso también tenemos la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de 1993 nos habla acerca de la violencia, ya como violencia contra las mujeres. ¿Ok? Porque a final de cuentas uno tiene esas circunstancias y se piden en cualquier parte del planeta. El hecho es de que no somos conscientes. Yo creo que de unos 10 años para acá, a lo mejor 5, ahora somos más conscientes de la violencia en cualquiera de sus modalidades, que vamos a hablar más adelante, ¿no? En este caso, en México, empezó a haber legislaciones como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en 2007, y que a final de cuentas esto protege a la mujer en general de cualquier circunstancia, ¿no? Es penado, es castigado, y que no necesariamente simplemente por ser una persona del sexo femenino está uno desprovisto de cosas. Esto es un avance muy importante a nivel de legislación, ¿no? Así también existe la norma oficial mexicana contra la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, ¿no? Estas son legislaciones
que ayudan a los derechos de las mujeres, a que estemos más enteradas, a que nos protegen esas leyes y que no vamos a, por cualquier cosa que nos pase, no vamos a terminar sin que nos atiendan, ¿no? También existe la última ley que es la más cercana, es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia por la Ciudad de México, o antes Distrito Federal, que fue en 2019, ¿no? Que eso nos puede hablar de lo cercano, ¿no? Realmente ni un sexenio de que el pensamiento hacia las mujeres ha cambiado y que a pesar de que se ha hecho una lucha desde muchos años, desde los 60, la verdad es de que ahora las mujeres en general tienen mucho más conciencia de la agresión, de la violencia, en cualquiera de sus modalidades, ¿no? Nos dicen que la violencia es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica de la persona. Y eso es importante saberlo, que puede ser en el ámbito físico, familiar, en el ámbito académico, laboral, ¿no? Esto nos puede pasar a cualquiera de las mujeres en el país y eso es importante reflexionarlo, ¿no? Los tipos de violencia psicológica en particular que, que más aparecen, por lo menos en mi experiencia como terapeuta, pues es la manipulación, ¿no? Cuando uno, uno se ve afectado, o nuestra pareja o nuestra familia o algunos, o hasta amigos o hasta en el trabajo, en el que podemos sentirnos manipulados por cambiar nuestra opinión hacia algo. Y eso es muy, muy común, ¿no? Mayormente en las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque empieza a haber relaciones tóxicas y empieza a haber un debilitamiento de la propia persona, ¿no? Otra cosa que pasa con frecuencia es la humillación, ¿no? A uno le van comiendo como la autoestima, ¿no? Es decir, que te van haciendo menos valioso cada comentario, cada acción, cada interés que uno puede tener. Y eso es realmente muy peligroso, ¿no? El hecho de que te golpeen constantemente en tu confianza, en tu autoestima, pues nos va a llevar a un punto en el que vamos a caer en estados depresivos, en situaciones de ansiedad, y que a final de cuentas podemos llegar a la autolesión, porque es pues, ¿no? Es un parte de un proceso de violencia general, ¿no? Otra cosa importante a destacar es la crítica, ¿no? La crítica también, el constante punto, ¿no? De estar expresando que no les gusta algo en particular, ¿no? Como censurándote de ciertas cosas, ¿no? No me gusta cómo te vistes, o no me gusta cómo hablas, o di tal cosa de esta manera, porque a final de cuentas es una manera de agredirte en tu persona, el sentir que necesariamente no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Y que alguien más puede hacerlo mejor que tú, pero eso es como desdibujar tu propia persona, ¿no? Por eso es importante siempre tener considerado que no necesariamente tenemos que cumplir la exigencia o las expectativas de los demás, ¿no? Que va de la mano con la siguiente, con la invalidación emocional, ¿no? Como a pesar de uno puede haber logrado, ¿no? Algo, ¿no? Haber sacado un 10 en una materia muy difícil y que los demás no lo valoren o ni lo consideren, ¿no? Diciendo cualquier otra persona pudo haberlo hecho mejor que tú, ¿no? O eso no era para tanto. Esas son también invalidaciones de nuestros logros, de las metas que nosotros nos ponemos como personas. Y que a lo mejor a nadie más le debe de importar, o no les importa, pero eso es lo que es lastimoso, ¿no? Que los demás puedan considerar que no es necesariamente importante, ¿no? La circunstancia puede afectarnos como tal, ¿no? Creo que ante todo
las circunstancias de violencia nos pueden llevar a cometer errores, ¿no? A sentirnos que la vida es difícil, ¿no? Que nuestras circunstancias de vida pues no necesariamente son las mejores y que nuestra vida en general tendría que ser de otra forma, ¿no? El hecho es de que nuestra vida tendría que ser a veces más, tendría que ser necesariamente una vida llena de cosas positivas, no necesariamente ser una circunstancia que nos lleve a, pues a un tipo de violencia en la que podemos caer, ¿no? Nuestras relaciones de familia, de pareja, escolares, familiares, no necesariamente tendrían que ser así, ¿no? Nuestra vida en particular puede ser difícil, pero no creo que necesariamente tenga que ser el necesariamente una manera en la que tengamos que vivir obligados a hacerlo, ¿no? Las, las exigencias personales, ¿no? Uno puede llegar a sentir que no cumple con las expectativas de las personas, ¿no? Porque no todos tendríamos que hacerlo. El hecho es de que cuando, cuando llegamos a no cumplirlos, pues quizá nos sentimos en algún punto mal, pero creo que no necesariamente tendríamos que pensar que todo es malo. Y una de las cosas que también nos pueden estar afectando, pues son la somatización de ese tipo de violencia, ¿no? Como sentirnos menos, creer que no podemos llegar a ser alguien más, ¿no? Nuestra persona se ve pues necesariamente afectada, ¿no? Nuestra vida no necesariamente tendría por qué ser una vida en la que como personas, como mujeres, nos vemos en riesgo, ¿no? ¿No? En este momento nuestra vida tendría que ser mucho más libre, ¿no? Y no muchas veces es así, ¿no? Podemos encontrar también tipos de violencia como la violencia física, como, como es ¿no? La agresión directa, ¿no? La violencia económica, en la que muchas personas, sobre todo muchas mujeres que tienen hijos, que ya no trabajaron por crear a los hijos, pues muchas veces sufren este tipo de violencia, que es muy común. ¿Por qué? Porque el hombre está a cargo de la economía, pero eso hace que la mujer en algún punto sea dependiente y eso sea una forma de control y de manipulación en relación a la pareja y a ecuación de la mujer, ¿no? O cuando la mujer desea regresar a trabajar y el hombre ya no quiere que regrese, pues también es una forma de limitación, ¿no? Otra manera en la que uno puede tener, ¿no? La violencia emocional, ¿no? Que tiene que ver con la exigencia de nuestra relación interpersonal, ¿no? El hecho de que uno puede sentirse agredido, violentado, porque nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos no nos comprenden. Y creo que eso también es importante, ¿no? Pensar que siempre tenemos la posibilidad de hablar, porque si no tenemos esa parte, pues es todavía más difícil, ¿no? La expresión de lo que nos pasa, de lo que, ¿no? El otro tipo de violencia como el bullying, que es tan conocido, o el mobbing, que también se da, pues son tipos de violencia sociales, ¿no? Que uno en cuestión en lo estudiantil y otro en lo laboral, que también son cosas que uno tiene que reflexionar, ¿no? Que nuestra vida no tiene por qué estar llena de violencias,
¿no? Nuestro trato tendría que ser mucho más claro, mucho más entendible, pero a final de cuentas todos estos tipos de violencia es porque están en un círculo, ¿no? En la que tenemos pues una serie de conductas de nuestros agresores, ¿no? En la que aparecen, realizan cierta acción y después se comportan de manera contraria, ¿no? Como para que uno no se pueda defender, ¿no? O cuando en cuestión de la violencia física, pues, ¿no? Te agreden, te golpean y después quieren que resuelvas todo así de manera sencilla, ¿no? Sin ningún castigo ni sin ninguna implementación de nada, ¿no? ¿Cuántas mujeres son golpeadas y van al Ministerio Público y después quitan la denuncia? ¿Por qué? Porque saben que van a sufrir una amonestación o un castigo legal. Y eso a final de cuentas muchas veces no se ve o necesariamente piensan que es un juego, ¿no? Sobre todo en los varones, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues tenemos algunos centros de atención psicológica contra la violencia, como son las dunas de la Ciudad de México, ¿no? Hay muchas en las alcaldías. Yo que me he puesto a revisar este tema, es importante conocerlas, ¿no? Que hay atención psicológica médica para las mujeres en condición de riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces si uno sufre cualquiera de estos tipos de violencia psicológica, física, emocional, económica, eh, incluso la social, pues nos puede dar una idea de que estos centros que tiene la Ciudad de México en este tema en particular de violencia contra la mujer, pues nos ayudan a que uno tenga mayores herramientas, ¿no? Hay cursos, hay talleres, ¿no? Incluso hay alarmas contra la violencia, ¿no? Y esas son políticas que se van, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, que se han visto más reflejadas. Ese tipo de cosas también nos hace dar cuenta que la mujer también ya tiene más posibilidades de expresar lo que siente, de poder decir que no está de acuerdo con las cosas que le están pasando o cómo la están tratando, ¿no? Por eso el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres nos da una clara idea de que no se trata de, de que, de que seamos, o sea, que lo conmemoremos un día y ya nada más un día, sino que eso todos los días hay que pensarlo, porque todos los días nos pasa a todas, ¿no? En cualquier ámbito, así como en el familiar, en la pareja, en lo académico, en cualquiera de nuestras áreas, hasta con nuestros amigos nos puede pasar, ¿no? Que, que en algún punto, pues, empieza a ver estos pensamientos que todavía no terminan de crecer, ¿no? Creo que el, de un tiempo para acá, los varones creo que ya tienen mucho más conciencia de, de cómo, de cómo utilizar su persona, sus intereses, pero sobre todo su pensamiento. ¿Por qué? Porque también el hecho de que el hombre considere que la violencia contra la mujer es algo dañino para la sociedad, pues también habla de un crecimiento personal, de un crecimiento en cuestión de este tema, ¿no? La sensibilización de esas campañas, ¿no? Incluso las de Me Too, que fueron muy famosas cerca de la pandemia, también nos habla de que el desarrollo y la forma de pensamiento se ha acelerado no solo para que uno sea mucho más precavido, sino para volverse activista en algún punto, ¿no? Uno tiene que luchar por sus ideales, pero también por sus derechos. Si no lo hacemos así, nadie lo va a defender. Por eso es importante reflexionar sobre este tema. Nuestra vida tendría que ser más que violencia, ¿no? No es conmemorar un día contra la mujer, de la violencia contra las mujeres, sino no tendríamos que sufrir violencia ninguna persona, en ningún sentido,
¿Por qué? Porque es dañino para la sociedad, ¿no? Eso puede llegar a causar problemas como pues, depresión, ansiedad, el, ¿no? Como estas situaciones de machismo, de situaciones en las que el hombre se cree todavía por encima de la mujer, ¿no? Cuando somos pares ante la ley, ¿no? Y muchas cosas culturales que aún hay resabios en muchas áreas, en muchas partes o en muchos lugares del país, ¿no? Una persona puede pensar no necesariamente eso, ¿no? Que la libertad, la independencia también es parte de cada persona y que más allá, a lo mejor a las mujeres les ha costado más trabajo que al varón en general, pero ahora pues podemos decir que la violencia cada vez tendría que ser más castigada, más reclamada en lo social, ¿no? Porque el hecho es de que nuestra vida tendría que ser una vida libre de violencia siempre, ¿no? Nuestras formas de pensar, nuestras formas de, incluso de crear a los hijos, porque al final de cuentas nuestra vida, ¿no? La crianza de los hijos también es lo que está sembrando para las siguientes generaciones. ¿Cómo van a ser esos hijos a futuro? ¿Cómo van a criar a sus hijos? ¿Y qué nos están dando, no? ¿Qué estamos sembrando ahora? Y eso es lo importante. Creo que nuestra vida tendría que ser mucho más armoniosa, ¿no? La forma en la que uno se puede sentir o necesariamente expresar, pues es una manera en la que uno puede identificar la forma en la que nos relacionamos, nuestra forma de afrontar este tipo de cosas. El tipo de violencia es algo que no nos enseñan en la escuela, ¿no? Creo que ya los están enseñando. A los más pequeños empiezan a tener mayor conciencia de que esto nos afecta a todos y que más allá de la dificultad o la exigencia pues en lo social, pues también es una cosa importante. Por eso es importante retomar algunas ideas, ¿no? En cuestión de cómo afrontar la violencia más allá del género, ¿no? La violencia en cualquiera de sus posibilidades, ¿no? Como mejorar esa expresión emocional. Si uno no está a gusto con una situación, siempre decirlo. No quedarse con ese sentimiento. ¿Por qué? Porque si no es una olla de presión. En algún punto vas a explotar. Y eso no favorece a nadie y menos a la persona, ¿no? Creo que otra cosa importante es siempre tener claro cuáles son tus necesidades emocionales, ¿no? ¿En qué están basadas esas ideas? ¿En qué creencias estás tú basando tu, tus, tus pensamientos, lo que podríamos pensar necesariamente, ¿no? También en cuestión de pensar qué pensamientos o qué ideas, no me están haciendo bien, por qué estoy con esta relación que no me está siendo destructiva, ¿no? Para llegar a una relación de codependencia, ¿no? Aquí en cualquier ámbito, no solo en la pareja, sino en la familia, o en el trabajo, o en la escuela, ¿no? Uno puede tener relaciones a veces tóxicas con la persona que uno menos imagina. Por eso es importante retomar eso. Otra cosa importante, pues es justamente el no caer en relaciones de codependencia, ¿no? En la que nosotros tengamos siempre la libertad, pero sobre todo el control emocional, ¿no? Eso siempre va a ser muy importante. Si uno mantiene el control emocional y el control personal, va a ser más fácil poder salir de ese tipo de cualquier relación violenta, ¿no? A final de cuentas, nuestra vida tendría que estar, ayudarle a nuestra vida a que uno tenga una mejor autoestima, más seguridad, mayor confianza en sí mismo,
porque solo así vamos a poder pelear contra la violencia, ¿no? No hay nada más importante contra la violencia que hablar las cosas. Cuando uno lo expresa, abiertamente, cualquiera de estas cosas que tienen que ver con la violencia, pues vamos a parar el alto. Si no hable uno, pues no vamos a poder romper con ese ciclo de violencia que a todo mundo nos hace mucho daño, ¿no? Otra cosa también importante es el rescatar como la parte familiar, ¿no? Tener redes de apoyo social, ¿no? Familiar, pero incluso también con los amigos, también hacer una red de apoyo, ¿no? Tener amigos también, porque muchas veces el ciclo de la violencia hace que estas dos cosas, como es la familia y los amigos, se vea disminuida, ¿no? En cualquiera de sus situaciones, porque también lo decimos, la violencia no es algo que podamos presumir y eso nos puede causar cierto sentimiento de vergüenza o de miedo decirle a los demás lo que nos pasa. Pero si tenemos confianza en nuestros seres queridos, en nuestros amigos, pues también vamos a tener una posibilidad de expresarnos y de poder descargar todo eso que nos pasa, ¿no? Yo creo que esa es la reflexión que podría dejar esta semana, ¿no? Para poder llegar a cambiar nuestra vida depende de nosotros, ¿no? Si tenemos más herramientas, pues tendremos más idea de cómo cambiar nuestro propio futuro, pero sobre todo nuestro propio presente, ¿no? Pero bueno, creo que por hoy vamos a dejarlo aquí. Pero bueno, no se les olvide seguirme en mis redes sociales y en mis redes sociales personales que aparecen por acá abajo. Y me pueden ver por allá, ya tengo más contenido que les puede interesar. Entonces nos vemos la siguiente semana. Estamos en busca de tu transformación personal. Las redes sociales: GCI Radio MX, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, YouTube, Twitter. GCI Radio MX. GCI Radio, vibrando con tus sentidos.